La imagen es escalofriante, pero es que el sonido estremece. Charlie Kirk, activista e influencer conservador, ha sido asesinado a sangre fría en uno de sus actos universitarios. Era la voz joven más influyente de la derecha norteamericana y su muerte a tiros pone a Estados Unidos frente a un problema que es gravísimo, el de la violencia política que ahí en ese país está desatada. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 12 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. All right, we're going to get started, everybody. You know how it works. Question and answer. Also, thank you to Lane from YRE5. That was great. Este era el ambiente en la Universidad Utah Valley, en el estado de Utah, justo antes de que empezara el acto de Charlie Kirk ante unas 3.000 personas. Era parte de la gira que este activista conservador iba a tener por distintos campus universitarios en todo el país. Él estaba sentado, estaba bajo una carpa y con su micrófono, una imagen tradicional en su actividad. Después de 20 minutos, mientras estaba respondiendo a la pregunta de un estudiante sobre los tiroteos masivos en Estados Unidos, recibe un tiro directamente a la garganta. Oh my God. Go, run. En este momento es cuando se desata evidentemente el pánico. Kirk se lleva la mano al cuello y los estudiantes huyen buscando refugio. 2 horas después, el propio Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, confirma la muerte de Charlie Kirk. Charlie Kirk has been shot. U.S. President Donald Trump says conservative commentator Charlie Kirk is dead. Me voy a Estados Unidos. Pablo Suances es el corresponsal del Mundo en Washington. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ahí es cuando comienza la búsqueda del tirador, que parece que asesinó a Kirk desde una posición evidentemente elevada, a menos de unos 200 metros de donde estaba Charlie Kirk. La policía de Utah y el FBI dicen tener vídeos de las cámaras de seguridad y datos muy relevantes acerca de esta persona. Es incluso probable que mientras tú nos estás escuchando ya hayan dado con él, ya lo hayan detenido. Según las pistas, es un hombre en edad universitaria. Es verdad que en las primeras horas hubo cierto revuelo, 2 detenidos, pero luego fueron puestos en libertad. Pablo, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos ahora, en este momento en el que tú y yo estamos hablando del autor del asesinato de Charlie Kirk? Bueno, tenemos ya las imágenes. El FBI ha difundido las imágenes del presunto tirador. Había un vídeo de él subiendo unas escaleras para llegar a la azotea desde la que se produjo el atentado, y por la tarde, al mediodía difundió dos imágenes, 2 fotos de lo que parece ser un hombre delgado, con gafas de sol, una gorra y una camiseta negra subiendo al edificio. Es verdad que en la imagen, en ese momento por lo menos, no se le ve ningún tipo de arma, pero está grabada por las cámaras de seguridad del edificio desde donde aparentemente se produjo el disparo. Y el FBI y la policía han localizado el arma, un rifle de alto calibre, un rifle antiguo pero potente, debajo de una zona boscosa y de maleza, por donde se cree que el sospechoso habría podido huir. Es importante que entendamos que el tiempo nos irá dando todos los datos, nos los irá confirmando. Es verdad que medios como la CNN, el Wall Street Journal o el New York Times han apuntado a la existencia de unos mensajes ideológicos, de ideología transgénero y antifascista, en el rifle y en las balas que se le han encontrado. Pero lo que es evidente, más allá de que se confirme eso, es que estamos ante un asesinato político y puede que en este momento, en este punto, te estés preguntando por qué. Hello everyone, I am Charlie Kirk, founder of Turning Point USA, and I am surrounded by 20 woke college kids. Lo primero que tenemos que hacer es precisamente explicar qué es lo que hacía exactamente Charlie Kirk. Charles James Kirk tenía 31 años, pero hace más de una década había fundado Turning Point, algo así como punto de inflexión en español, una organización, una asociación juvenil de ámbito universitario, la más influyente de todo Estados Unidos, para promover los valores conservadores entre los jóvenes. Él se dedicaba básicamente a eso, se había hecho muy famoso por sus debates con otros jóvenes de otras tendencias políticas, les daba el micro y hablaban sobre todo tipo de temas, o él proponía debates sobre temas concretos, o directamente eran ellos los que le preguntaban a él sobre cuestiones que tienen que ver con temas políticos. Entonces, se producía evidentemente un debate, pero con libertad.
or something? Well, I could throw that right back at you. Would Why you do still care so be much a about white what I supremacist? Do you think I'm a white supremacist? I have no idea if you're a white supremacist. First of all, I want to say... That's what we're doing. Wait. That's what we're doing. What is your message to this audience right now by wearing that t-shirt? Well, I think that we should put Americans above foreigners. De ahí dio el salto a conferencias, libros, podcast. Tenía millones de seguidores en redes sociales, Pablo, con vídeos además cortos, muy virales y muy efectivos, lo que le había hecho muy famoso ahí en Estados Unidos. Tal cual, es exactamente eso. Empezó a estudiar en la universidad, lo dejó muy pronto y se convirtió en lo que ha sido durante los últimos 14, 15 años, en un activista, en un polemista, en un gran persuasor. Su estrategia, desde los 18, 19 años, era ir a los campos universitarios, considerados en Estados Unidos mayoritariamente de izquierdas, aunque hay centros religiosos, hay centros conservadores, hay de todo, pero mayoritariamente se consideran de izquierda. Él plantaba una tienda, una silla y decía, tenía un cartel que decía, demuestra que me equivoco, y era debatir, pelear, discutir desde sus postulados siempre muy conservadores, religiosos, a favor al principio del libre mercado y luego cada vez un poco más conservadores y menos liberales, y desafiar a la gente, grabarlo en vídeo y luego subirlo a las redes sociales. Algo tan básico tuvo un éxito espectacular. En estos años se ha convertido en una persona enormemente influyente. Su Turning Point tiene sedes, oficinas o representantes en más de 800 campus de Estados Unidos. Ha movilizado probablemente a millones de jóvenes hacia el Partido Republicano y hacia Donald Trump. Se convirtió en alguien muy cercano al presidente y sobre todo a su familia, una figura muy, muy influyente, de las más influyentes ahora mismo, yo creo que no solo en el Partido Republicano, no solo en el movimiento MAGA, sino en todo el ecosistema. Tenía millones, 5, 6, 7 millones de seguidores en redes sociales, tenía más de 500.000, 1 millón de oyentes en un podcast diario y ha cambiado muy probablemente la forma de entender la política en Estados Unidos para los jóvenes, y así lo ha reconocido Trump y su familia. On November 5th, we'll be looking at that beautiful CNN clip. Donald Trump elected the 47th president of the United States. La relación entre Donald Trump y Charlie Kirk era muy estrecha. No obstante, Kirk tenía una importancia capital, me atrevería a decir, en todo el movimiento MAGA, en ese universo Trump. Se le ha visto muy afectado a Trump por su asesinato, recordando además constantemente a su mujer y a sus 2 hijos, por cierto muy pequeños, de 3 y 1 año, lo que es una auténtica tragedia. Kirk era cristiano evangélico, que es una de las bases electorales de Trump. La religión era un asunto, por supuesto, muy importante en su vida y había ido evolucionando, decía Pablo, desde el liberalismo como lo conocemos aquí en España y en Europa, hacia una derecha alternativa, digamos, pro-Trump, como decías, Pablo. ¿Quién era Kirk exactamente? Porque generaba pasiones, pero también es verdad que generaba cierto rechazo. Uno de los ídolos del universo MAGA, una de las personas más seguidas, con mayor credibilidad en TikTok para los votantes de Trump, generaba muchísimas pasiones, pero también encontradas. Era una figura extremadamente polémica, una persona un populista de derechas, alguien que, bueno, lo han definido quizás muy acertadamente como un sofista, alguien que combinaba esa pasión por la libertad de expresión y por la persuasión e ir al debate y provocar en los campus y generar la conversación. Él decía que cuando la gente deja de hablar llega la violencia y llega la guerra civil. Pero luego tenía una segunda parte que era de difusor y es una ideología cargada de comentarios que rozan, si no superan, el racismo, la islamofobia abiertamente. Esta misma semana había titulado que el Islam es la espada que la izquierda usa para cortar la garganta de Estados Unidos. Una persona que difundió todo tipo de conspiraciones, que estuvo siempre muy cerca de Donald Trump, especialmente después del asalto al Capitolio, que siempre hizo todo lo posible por minimizar, contrario a las mascarillas, a las vacunas. Una figura muy, muy controvertida, con opiniones muy polarizantes, que estaban muy lejos de lo que luego quería demostrar en los actos en la calle, ¿no? Un defensor absoluto y ultranza de la libertad de expresión, cosa que compartimos absolutamente, pero con unos mensajes que buscaban cualquier cosa menos la conciliación, el reencuentro y la unidad de los americanos.
Claro, están pasando algunas cosas en el mundo y vemos algunas reacciones que hemos llegado a un punto en el que parece que hay que decir que no hay absolutamente nada que justifique lo más mínimo su asesinato, ni siquiera matar a alguien por sus ideas políticas. Y esto me lleva a lo que hay detrás del caso de Charlie Kirk, que es la violencia política en Estados Unidos. No vamos a entrar en la cuestión del derecho a portar armas allí en ese país. La violencia política está desatada en Estados Unidos. Cabe recordar simplemente algunos casos recientes, desde los 2 intentos de magnicidio de Donald Trump al asesinato de una representante del Partido Demócrata en Minnesota y de su marido. Es que la violencia política se ha convertido en una realidad, me atrevería a decir, en la vida de los estadounidenses. Además, estamos en una semana en la que la tensión es muy alta, ha sido muy alta por el asesinato de Irina Zarutska, una joven refugiada ucraniana, en un tren en Carolina del Norte. Hemos hablado aquí, además, Pablo, muchísimas veces de que el país está profundamente dividido, Estados Unidos, pero es que la violencia política es, no sé, esto es un paso mucho más allá de la polarización. Es un problema muy, muy serio. Yo diría que es casi el primer problema que tiene ahora mismo el país. Yo creo que el sistema está roto, el país está roto, la sociedad está muy rota, está muy dividida y la polarización está en máximos absolutos. Un país muy armado, lleno de gente muy enfadada, muy agitada, muy revolucionada y muy empujada a posiciones extremas desde los algoritmos, las redes sociales y los discursos cada vez más irresponsables de los líderes políticos. No es una forma de hablar, estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando de que este verano un hombre que tenía una lista de objetivos políticos mató a una congresista y a un senador demócrata en Minnesota y a sus familias. Tenía una lista, fue a la puerta de la casa, llamó al timbre, disparó, fue a otra casa, disparó, y porque lo detuvieron, porque si no habría seguido. Estamos hablando de que hace unos meses la casa del gobernador de Pensilvania a una persona le prendió fuego con el gobernador y toda su familia dentro. Estamos hablando de los jóvenes israelíes y judíos que fueron asesinados en Washington en medio de una fiesta o de un ataque contra una manifestación en Colorado. Estamos hablando, por supuesto, de los 2 atentados contra Donald Trump, y podríamos seguir porque en los últimos 5, 6, 7, 8 años ha ido cada vez más ataques, asesinatos, disparos a políticos, y la tensión es muy palpable, es muy difícil desescalarlo. Hay mucha rabia y los mensajes son de cualquier cosa, aunque ahora los políticos llamen a la contención, al entendimiento y demás, inmediatamente por la puerta de atrás, un poco con una irresponsabilidad espectacular, animan a la gente a estar enfadada y a demostrar su rabia. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. Pablo, tú vives en Estados Unidos, tú conoces bien la realidad de ese país. Por eso quiero que hablemos de las consecuencias del asesinato de Charlie Kirk y de la violencia política también. Hemos escuchado a Donald Trump, al presidente, culpar directamente a la izquierda radical de esta muerte, de este asesinato, pero hemos visto también cómo en las redes sociales se celebra este asesinato. Sí. El ambiente que tú percibes, Pablo, no sé si acerca al país al conflicto civil de una u otra forma. ¿Qué consecuencias crees tú que puede tener, consecuencias inmediatas que podemos ver en la sociedad americana después de esto? Pues mira, lo que te dicen los expertos, los politólogos, los que han estudiado esto, Estados Unidos ha tenido muchas fases de violencia política a lo largo de su historia, como cualquier país europeo. Lo que demuestra es que cuando una mayoría de la ciudadanía empieza a relativizar la gravedad de la violencia, más fácil es que haya más violencia. Y esto lo estamos viendo, los ejemplos que has puesto, lo vimos con Luigi Mangione, que mató a un directivo de una farmacéutica en diciembre en Nueva York y se convirtió rápidamente en un ídolo, frivolizaciones absolutas, camisetas, memes, celebraciones de la muerte, un tiro por la espalda de una persona. Lo hemos visto con mucha gente en las redes sociales burlándose, celebrando, cantando y bailando por la muerte de Charlie Kirk, y hay una frivolización de la violencia muy grave. Hay una irresponsabilidad de jugar con esta idea de que un conflicto social, si no bélico,
es completamente inevitable y que puede ser catártico y bueno y que es necesario porque la situación es completamente insostenible, y hay un mensaje desde el gobierno, en este caso, de Donald Trump y de todo el universo MAGA con palabras muy graves, ¿no? Elon Musk diciendo que el Partido Demócrata es el partido de los asesinos, y muchas grandes figuras, hablamos de influencers del mundo MAGA que tienen millones y millones de seguidores, programas, podcasts que están diciendo hay que pararlos antes de que nos maten a todos, la izquierda es pura violencia, hay que erradicar sus organizaciones, hay que detenerlos a todos. O sea, unos mensajes que hacen muy difícil pensar en que no vayamos a tener una época de, aquí llaman unrest, ¿no? No quizás de conflicto abierto, pero sí de violencia y de agresión, de muchísima tensión, de enemistad. Y la mayoría, hay muchos politólogos expertos en la violencia que te están diciendo que va a ser una fase muy larga, que estamos en medio de una transformación política, demográfica y social muy grande en Estados Unidos, y de la que es muy difícil salir sin agresividad o sin violencia, por desgracia. Desde luego, es un momento profundamente oscuro para Estados Unidos. Pablo, gracias por explicarnos quién era Charlie Kirk y por ayudarnos también a entender lo que está sucediendo allí en Estados Unidos con la violencia política. Un placer. Desde Washington, Pablo Suances ha hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio y también a través de la radio digital. El próximo lunes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.